Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz primer sábado del año 2021. Vamos a continuar con el Reavivados por su palabra. Estamos en el capítulo 11 de Ezequiel. El capítulo 11, recordemos que es parte de la serie de visiones que Ezequiel viene viendo desde el capítulo 8 y vamos a verlo hasta el capítulo 19. En este capítulo 11 se da una descripción más, se añade información acerca de lo que se habló en el capítulo 8 de los falsos líderes, o mejor dicho, de los malos líderes. Entonces, en el versículo 1 y 2 se hace referencia a Casanías y Pelatías, que son príncipes del pueblo, es decir, líderes del pueblo, y esos líderes eran los que incitaban al mal. Ellos maquinaban perversidad, como dice el versículo 2, y dan mal consejo en esta ciudad. Y esos líderes son los que contradecían a lo que el profeta Jeremías, lo que él decía, ¿no? Esos líderes eran los que contradecían lo que el profeta Jeremías hablaba. Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías, Dios le da una especie de metáfora de la olla, una olla, y dentro de la olla había también algunos elementos. En el capítulo 21 y 29 de Jeremías, el mensaje es lo siguiente, de que debía exhortar al pueblo y decirles que el cautiverio va a ser por mucho tiempo, y por lo tanto que no intenten hacer algo al respecto, que no intenten pelear, luchar, porque va a ser inevitable y que sí o sí van a ser dominados por la nación babilónica, y que lo mejor sería rendirse y ser sumisos ante la nación babilónica, porque recordemos que Babilonia en ese momento será el martillo de Dios, es decir, la herramienta que Dios está usando para castigar, disciplinar, reprender a la nación judía. Y por lo tanto, en cierto sentido, rebelarse contra Babilonia, contra la nación babilónica, sería rebelarse contra Dios, no aceptar el castigo, no aceptar la reprensión. El detalle es que los judíos estaban muy seguros de su ciudad, muy seguros de que su ciudad, Jerusalén, les habría de proteger los muros, ¿no? Habría de estar seguros en ello, y que por lo tanto ellos no deberían edificar casas, al contrario, deberían ponerse la espada en la mano y pelear, ¿no? Y pelear. Pero bueno, ese era el mensaje que esos líderes decían al pueblo, contradiciendo al profeta Jeremías. Incluso le acusaban a Jeremías de ser negativo, y que mejor lo llevaran a la cárcel, y si fuera posible que lo mataran, porque no está ayudando en nada, ¿no? Y bueno, eso es lo que menciona, y luego en el versículo 4 Dios le dice: profetiza contra esos líderes, profetiza, ¿no? Esto va a pasar, esto profeticé y esto pasó, y esto hablaré y esto pasará, ¿no? Hace una especie de descripción, y luego Dios le muestra en visión qué es lo que estaba pasando y qué es lo que va a pasar, ¿no? En el versículo 11 menciona: esta ciudad no será la olla, ni vosotros seréis la carne en ella. Dentro del límite de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado según mis normas, ni habéis obedecido mis decretos, sino que seguiste la costumbre de las naciones que os rodean. Y bueno, el versículo 13 dice que en eso, cuando yo estaba profetizando, Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces, bueno, es muy curioso el versículo 13, porque Pelatías murió, pero en la visión nomás, ¿no? Recordemos que Ezequiel está en una visión, ve, y en medio de la visión
mira y observa que Pelatías muere. Es muy curioso que Ezequiel tiene compasión de estos líderes, ¿no? Y le dice, Señor, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué acaso destruirás del todo al remanente de Israel? Como que tiene pena Ezequiel por los líderes, ¿no? Y dice, Señor, ¿por qué los matas, no? Mira, somos poquitos y ahora si usted los mata, vamos a seguir siendo más pocos. Ya muchos se murieron, muchos fueron exiliados, muchos fueron llevados cautivos, otros se quedaron, pero ahora nos quedaremos pocos, Señor, ¿no? Pero Dios le dice, ¿no? Pero Dios le dice, en versículo 15 lo menciona y le dice, están lejos del Señor, esta tierra no fue dada en posesión de... Perdón, ¿no? Bueno, en el versículo 16 Dios le dice, así dice Dios el Señor, aunque los eché lejos de entre las naciones, los esparcí por las tierras, con todo les seré por un santuario por poco tiempo en las tierras donde lleguen. Y por tanto, así dice Dios el Señor, yo os juntaré de los pueblos, os llegaré de los países donde estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. ¿No? Esto es una respuesta a lo que Ezequiel menciona en el versículo 13. ¿Acaso destruirás a todo el remanente de Israel? Dios le responde en el verso 16 y le dice, tranquilo, que es como Dios le dijera, no, tranquilo, yo sé lo que hago. Y que yo no es que lo voy a destruir, sino que el remanente no es aquello que se está quedando, sino el remanente será aquel pueblo que yo os juntaré de distintas partes, ¿no? Y bueno, en el versículo 19, en el versículo 19 se hace mención de un corazón nuevo. Les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré mi corazón de carne, ¿no? Esa parte, no confundamos de que Dios nos da un corazón nuevo así por sí, ¿no? Bueno, a veces cuando oramos, por ejemplo, solemos decir, no, Señor Dios, dame un corazón nuevo, ¿no? Quita un corazón de piedra duro, un carácter feo que tengo, ¿no? Y pensamos que Dios va a hacerlo de una forma mágica, de la noche a la mañana nos quitará y ya, ¿no? No, sino que hay un elemento humano también que la persona debe hacer. El versículo 18 dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y abominaciones. Le daré un corazón íntegro, un corazón nuevo, ¿no? El verso 20, entonces andarán en mis decretos, guardarán cuidadosamente mis leyes y las cumplirán. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, el cambio de corazón, el cambio de vida, la transformación tiene estar relacionada con un dinamismo entre el ser humano y Dios. El ser humano tiene su parte, tiene su parte en este proceso del cambio. En otras palabras, Dios no te cambia por así, sino que Dios te ayuda a cambiar. Dios no te cambia si tú no quieres cambiar. Dios no te transforma si tú no quieres ser transformado. Eso es lo que nos menciona en esta parte. Y el versículo 21 nos da una respuesta, ¿no? Pero aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y abominaciones, yo volveré su camino sobre sus cabezas. Es decir, si las personas no quieren cambiar, Dios no les puede cambiar. Dios no les ayudará a cambiar. Dios no los transformará. Dios no puede salvar a aquellos que no quieren ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestro libre albedrío, nuestras decisiones. Y luego el versículo 22 dice que los querubines desplegaron sus alas y las ruedas fueron con ellos, con la gloria del Dios de Israel que estaban sobre ellos. Y la gloria del Señor se fue de la ciudad y se paró sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Es muy curioso porque recordemos que el santuario estaba en cierto lugar
y los 25 hombres que menciona en el capítulo miraban al santuario. Bueno, estaban en el santuario, pero su mirada estaba al oriente. Y luego, eso fue en el capítulo 8. Luego en el capítulo 11 menciona que ahora ya no están en la puerta del santuario, ahora están en el mismo oriente. Y en ese lugar es que las personas levantaban sus ídolos, ¿no? Hacían sus sacrificios idolátricos. Y es muy curioso porque los querubines, la gloria de Dios se traslada hasta ese lugar para destruir a los ídolos, para destruir a los líderes malos. Y curiosamente que por ese lugar está el Monte de los Olivos, está también el Getsemaní, y pues podría ser una referencia a lo que pasó en el Getsemaní, la transfiguración de Jesús, cuando se presentó ante 3 de sus discípulos en su forma divina, ¿no? Podría ser una referencia, porque menciona que dice que la gloria del Señor se posó sobre ella, ¿no? Y es curioso porque sobre el Monte de los Olivos descenderá también la Nueva Jerusalén. Bueno, es un mensaje muy interesante que nos hace una referencia. Y bueno, el capítulo termina diciendo que después de esta visión el Espíritu me levantó y me volví a llevar a los exiliados de Babilonia. Así fue de mí la visión. Y conté a los cautivos lo que el Señor me había mostrado. Interesante, ¿eh? Recordemos que Ezequiel está en un trance de visión, y cerca de él hay personas que le están observando, viendo, esperando un mensaje de él, ¿no? Después de la visión, entonces Ezequiel vuelve en sí y le transmite dicho mensaje. Bueno, de esto podemos sacar algunas lecciones, muchas lecciones, ¿no? Pero vamos a ver algunas, ¿no? Una que el destino o el camino a seguir de un grupo de personas, en este caso una nación, va a depender mucho del tipo de líderes, del tipo de liderazgo, ¿no? Si bien es cierto de que cada quien es libre, por así, pero va a influir mucho el tipo de líder, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que dice, ¿no? Que no depende tanto qué tipo de maestro tengas, sino el tipo de alumno que eres, ¿no? Si quieres estudiar, si quieres sacar buenas calificaciones, ¿no? Es cierto, pero en cierto sentido, pero en otro sentido también influye mucho el tipo de maestro. Si tú tienes un buen maestro, obviamente vas a ser un buen alumno, pero también va a influir también que el tipo de alumno que tú seas. En este caso, los malos líderes incitaron al pueblo a su destrucción. Esa es una lección que podemos rescatar, que si quieres tener buenos hijos, también aprendamos a ser buenos padres. Y bueno, ¿qué otra lección podemos ver? Que Dios está dispuesto a transformarnos. Dios está dispuesto a salvarnos. Dios está dispuesto a ayudarnos, siempre y cuando que nosotros estemos dispuestos al cambio. Dios te va a transformar si tú quieres ser transformado. Dios te va a cambiar si tú quieres cambiar. Dios no va a venir con una varita mágica y te va a cambiar de la noche a la mañana y ya no, sino que la transformación de Dios es siempre y cuando hay un consentimiento de parte del lado humano. Dios quiere cambiar tu estilo de vida, pero tú también tienes que poner de tu parte a dejar ese mal estilo de vida, a dejar, por ejemplo, la comida que te hace daño, ¿no? Daño no es que Dios va a venir y te va a prohibir y no vas a comer, sino que uno pone su parte.
Bueno, entonces cuando nosotros ponemos nuestra parte, Dios nos va a dar un corazón nuevo, un corazón renovado. Pero de lo contrario, no será así. Eso es otra lección que podemos encontrar. Bueno, hay otra lección o mensaje, es de que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, y vendrá pronto a destruir, ¿no? Aquellos montes idolátricos, Dios los destruirá, y en lugar de ello su gloria será puesta, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿en tu vida hay ídolos? ¿En tu vida hay algunas cosas que necesitas quitar? Porque si no, es hora de que lo hagas. Y esas cosas están ocupando el lugar que Dios debería tener. Así que es momento de hacer, de la acción. Este 2021 es un año nuevo y es un año, o mejor dicho, debería ser un año en que debamos ya cambiar. Debamos ya comenzar a ser distintos, a ser diferentes, por la gracia de Dios. Bueno, amigos, un abrazo, que Dios te bendiga, un feliz sábado a todos.